Qué impresionante, ¿eh? Parecemos una formación ferroviaria en la época de los ingleses, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, algunos de los que están en la sala son muy chicos, pero era algo habitual escuchar a los padres de uno decir, y puntual como ferrocarril manejado por los ingleses. La puntualidad de los ferrocarriles en la Argentina, cuando la administración era británica, era legendaria, absolutamente famosa. Las personas podían organizar sin reloj su vida alrededor de un pueblo por la hora en que sonaba la campana de la alerta de la llegada del tren a la estación. Después vino el proceso conocido de la nacionalización, así le llamaron, que en realidad fue un artilugio discursivo emocional para explicar que Argentina no le podía cobrar a Gran Bretaña, que había decretado la inconvertibilidad de la libra en la post-Segunda Guerra Mundial, sumida en una crisis económica espantosa, la rubia Albión, y entonces decidió llevar adelante un proceso que se llamó de nacionalización, en donde las empresas británicas pasaron como parte de la deuda que tenía justamente Inglaterra por el esfuerzo de guerra. Argentina había sido un fuerte proveedor durante toda la guerra de Gran Bretaña. Esta es una de las razones que muchas veces se arguyen para explicar la neutralidad argentina. Esa neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial permitió que los cargueros con bandera argentina circularan sin riesgo de ser hundidos por los sumergibles alemanes, por los lobos alemanes en el Atlántico, hasta llegar a Inglaterra y mantener el abastecimiento esencial de carne y de trigo que salía de estas tierras. Pero digo esto como una breve cita, una introducción a un punto de la historia, porque justamente las tornas de la historia en este momento están mostrando que algunas cuestiones los humanos insistimos en repetirlas. En el día de hoy, en un destacado muy fuerte, se muestra la presencia de un conjunto de diputados franceses de distintos partidos políticos que están en Taiwán en este momento. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque son la segunda nación europea, Lituania lo había hecho con anterioridad, que elige tener trato 1-1 con la República de Taiwán. Taiwán, la pequeña isla de Formosa, así había sido bautizada por los portugueses cuando desde la mirada occidental la descubrieron, tenía en principio una población autóctona que años después, con la ocupación japonesa en la década del 30, fue, digamos, japonizada, fue perseguida, tratada como salvaje y obligada a adquirir el formato y los modos del imperio nipón, que en ese momento estaba en un proceso de fuerte occidentalización de sus costumbres y esquemas productivos. Taiwán, hoy presidido por una mujer, la pequeña Tsai Esan, se enfrenta al gigante chino de Xi Jinping, que emite diktat uno tras de otro, diciéndole al mundo: hay una sola China. Así lo hizo Nicaragua hace 2 semanas. El régimen dictatorial oprobioso de Daniel Ortega decidió romper relaciones con Taiwán, proclamarse adherente a la política de una sola China, ¿sí? Y a partir de eso, y en horas, recibió una cantidad impresionante de vacunas en relación al tema del COVID, triplicando más que suficientemente las necesidades que Nicaragua tiene al respecto y dándole a Daniel Ortega un instrumento de política interior realmente muy importante. ¿Por qué traigo esto al punto en el inicio? Bueno, porque en las últimas horas, en un artículo muy importante, la diputada nacional Mariana Zubik habla del mar argentino y denuncia, hay un artículo publicado, anoche estuvo en varios programas de la televisión porteña, una situación en este momento en la milla 201, donde se está llevando adelante una pesca de características ilegales por parte de una flota china perfectamente aceitada, perfectamente metida en un esquema que hace que pueda navegar literalmente los 365 días del año. Sistemáticamente se denuncia que esa flota es propiedad directa de Beijing, propiedad directa del Estado chino, y por otro lado, Zubik
decanta o desprecia la idea misma de que Argentina esté en condiciones de controlar, pese a la llegada de las patrulleras oceánicas de origen francés adquiridas en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente denuncia que la provisión presupuestaria para el combustible necesario para que las patrulleras oceánicas hagan su tarea está limitado a un número de días que no cubren ni siquiera un trimestre realmente en carácter concreto de patrullaje intensivo. Lo advertimos los marplatenses cuando vemos meses y meses la primera de las patrulleras oceánicas amarrada aquí en el puerto de Mar del Plata. Un tema para abrirlo, para seguirlo, porque es de interés en muchos sentidos. Hacia nuestro interés nacional, por supuesto, pero también hacia el interés global, porque estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la sobrevivencia de especies que se deben preservar en momentos que en otros caladeros las discusiones son realmente furiosas, como pasa con los caladeros europeos del Mar del Norte y el Mar Mediterráneo, en donde las que más sufren son las flotas españolas por las consecuentes restricciones que año a año se imponen en el nivel de capturas y en donde inclusive recientemente han existido operaciones navales con disparos de advertencia en carácter concreto entre unidades británicas y pesqueros franceses. No es chiste lo que está pasando en el mundo. Argentina debe poner una mirada en este tema. Sería interesantísimo que las autoridades locales, legisladores provinciales, se sumen a este planteo que hace la diputada nacional Zubik, porque me parece que esto debiera buscar una transversalidad. Es muy difícil pedirle a los legisladores provinciales o nacionales del Frente de Algunos Todos que se pronuncien en algo al respecto de lo cual su gobierno elige mirar para otra parte, pero me parece que hay una masa crítica de carácter político en esta ciudad que tiene que hablar y que tiene que decir. Dicho esto, tenemos hoy un día más de cortes. Tenemos otro día de cortes, hay un corte instalado, como todos sabemos, allí que va desde prácticamente la entrada del Casino Central hasta la avenida Luro. Hay muchos testimonios, algunos de ellos fueron brindados ayer, otros me fueron llegando durante el día, gente que está muy incómoda, muy molesta. Se agregó un nuevo corte o un nuevo grupo campamentista a las puertas de la municipalidad. El reclamo en líneas generales es más lo mismo, dicen queremos fresco, queremos pollo, queremos una Navidad digna, el Estado no nos responde. Y la contracara de eso es la conversación con muchos operadores gastronómicos de Mar del Plata que dicen no consigo la gente que necesito para trabajar. ¡Wow! ¿Cómo que no consigo? No consigo. No consigo porque el tipo, con los números que tiene, por el plan que recibe, por las ayudas que tiene, por esto, por el otro, inclusive me contaron el caso de un ciudadano, lo voy a decir así para no entrar en esto de si este o el otro, porque lo que lo permite es el sistema. Ciudadano de una nación colindante, digamos, geográficamente con nosotros, llegó hace unos años, un verano a Mar del Plata, encontró una cuadra, empezó a hacer de trapito, se empezó a llevar un dinero. Tiempo después le mandó dinero, le compró un pasaje a la esposa vino, tienen 3 chicos. ¿Pero sabe cómo funciona hoy? La esposa viene para cobrar las ayudas por los pibes, pero la señora y los pibes viven en Paraguay. Estamos subsidiando con nuestro sistema a un montón de gente de Paraguay, de Bolivia, más que nada de Paraguay y de Bolivia. Este es un problema con los paraguayos, un problema con los bolivianos, no, es un problema de la Argentina y un mecanismo que no da para más y que se presta a cualquier cosa. En definitiva, cuando las personas vienen en etapa de sobrevivencia, cuando vienen desde abajo, cuando sienten que no tienen oportunidades, buscan lo que pueden, toman cualquier madero. Y aquí las condiciones para el aprovechamiento de todo esto, por más que a nosotros nos incomode y en muchos casos nos repugne, están dadas por un Estado que se maneja con la visualización de que hay que tener una masa enorme, inmensa, de dependientes que estén con la mano para arriba, esperando esos beneficios del Estado. Hace unas horas, conversando con un querido amigo, con Hugo, hablábamos y me decía, no, pero bueno, hay gente, casi faltó decir gente como uno, ¿no? Pero quiero decir, personas que son profesionales, personas que tienen cargos. Me dice, pero no terminan de advertir esto, no terminan de advertir que se roban la plata. Y lo que ocurre es que los tipos están actuando en defensa propia.
Los tipos están convencidos que ese régimen de beneficios en el que viven en un empleo del Estado va a caducar si este contexto político cede finalmente y las reglas de juego cambian. ¿Por qué? Bueno, en principio porque están muy cómodos. En segundo lugar, porque evidentemente su comodidad y su visión de comodidad es superior a cualquier otra visión que ellos puedan tener al respecto de lo que se necesita o de lo que ocurre. Está pasando algo muy interesante en este momento en el Congreso de la Nación Argentina por primera vez. Es la primera vez desde 1983 que el debate al respecto del presupuesto nacional adquiere un tono lo suficientemente alzado, lo interesantemente controversial para que los argentinos sepamos de qué se trata. Es la primera oportunidad. Por supuesto que cualquiera lo puede seguir en directo en el canal del Congreso de la Nación Argentina. Nosotros hemos rescatado, vamos rescatando algunos videos, algunas participaciones. Lo que está quedando al desnudo es que este no es un gobierno de CEOs, tampoco es de científicos. Es un gobierno de burros, de enormes burros, vividores, aprovechadores del erario público. El paso del ex intendente del partido de San Martín, hoy ministro de Infraestructura, Cato Podis, ha sido una de las cosas más vergonzosas que se hayan visto alguna vez. No tiene idea de nada. El paso de la número 2 de Salud, porque Carla Bisotti no se dignó a poner la cara en el Congreso de la Nación Argentina, se fue en ese viaje absurdo, estúpido y sin sentido a Tucumán con el presidente, donde el presidente dijo que él todos los días piensa en sacar la capital de los argentinos de Buenos Aires, ¿no? Es decir, tipo, evidentemente, como está todo bien acá, no hay nada en qué pensar, no hay ningún quilombo en Argentina, está pensando en una obra de grandiosidad extrema que por supuesto no puede hacer este gobierno ni podrá hacer el próximo y vas a saber si alguna vez tendrá sentido hacerlo. Y entonces va la número 2, que tampoco entiende nada, no sabe nada. Pero para completar el bochorno en las últimas horas, desde el boletín oficial, porque no tienen otra manera que hacerlo que publicarlo en el boletín oficial, y siempre hay gente que está mirando el boletín oficial, y hay colegas como Javier Navia que dicen que es impresionante la cantidad de gente que están nombrando, que basta ver el boletín oficial para ver la cantidad de nombramientos. Lo han nombrado a Hilario Bielsa. Hilario es hijo de Rafael, nuestro embajador en Chile, el defensor de Jones Walla, el denostador del candidato a presidente Katz y el ex integrante de la organización terrorista Montoneros, partícipe él en acciones de colocación de bombas con objetivos terroristas, ¿sí? Bueno, Hilario, que ha estudiado medicina, se recibió de médico, parece ser que es un chico muy activo en lo que llaman la juventud albertista, es una cosa de locos que haya una juventud albertista, pero bueno, ahí estamos, pertenecer tiene sus beneficios. Ha sido nombrado por decreto presidencial, casi me atrevería a decir decreto real, pertenecer tiene sus privilegios, por excepcionalidad porque no reúne las condiciones para el cargo. Voy a repetir esto, por excepcionalidad porque no reúne las condiciones para el cargo y va a percibir la bonitísima suma de 214.625 pesos por mes. ¿Qué tal, Hilario? Genial, genial, realmente genial lo de Hilario. Pertenecer tiene sus privilegios, son una auténtica realeza, una nomenclatura donde el príncipe heredero de la realeza dice en una entrevista: hay que pedir al Fondo Monetario Internacional que no sea tan goloso. Lo que le han pegado a Máximo con esa frase. A Mínimo Kirchner le han dicho de todo. Golosos son los papis que no han encontrado techo para robar y para llevarse la plata de los argentinos en este país que no es pobre, pero lo han empobrecido con este latrocinio vergonzoso que han hecho durante todos estos años, apoyado por una multiplicidad de sectores, entre los cuales destacan muchos, que prefieren no ver, prefieren no escuchar, para seguir teniendo sus pequeños, tristes privilegios de empleado público. Ya continuamos.